Just lifting a prayer up to our God. Queremos empezar orándole a nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia, Señor. Gracias por quien tú eres, Señor. Gracias porque tú eres real. Porque tú eres real, Señor. Porque no hay nadie como tú. We thank you that you are alive, that you are real, that you are almighty, God. We lift you up in this place, God. We lift you up in our homes. Donde usted esté ahora mismo, si es su casa o si es su habitación, donde quiera que esté, levante su alabanza a nuestro Rey. Levante su adoración delante de nuestro Rey eterno, de nuestro Padre celestial, del Dios todopoderoso. God, we lift you up on high. Señor, te levantamos en alto. Ahí donde usted está, alce su mano delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que nos salvó, aquel que nos redimió. God, we lift you up, God. You who have redeemed us, you who have given us life. We love you, we bless you, God, with all that we are. We bless you and we lift you up on high. God, we ask that everything that we would do in this morning, God, would be unto the glory of your name. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria de tu nombre, Señor.
es más grande. Y por siempre firme estaré. Tú eres solo Dios, en el trono está. Sí, Señor, solamente tú estás en tu trono. Jesus, we trust you, Jesus. We trust you, Jesus. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Let's sing that one more time. My hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. We sing Christ alone, and Christ alone, cornerstone, the weak are made strong in the Savior's love, and through the storm, He is Lord, Lord of all. Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré. Declárelo, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Jesús, tu tesoro, solo Él no caes sobre la Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Una vez más, un día Él regresará. Y un día Él regresará,
Mis amados, un gusto poder reencontrarnos por estos medios y hablar y tratar con la palabra de Dios. La palabra del Señor es nuestra luz, es nuestra guía, y hacemos muy bien tomando este tiempo para meditar en ella, para conocerla y aplicarla en nuestras vidas. Permítame orar brevemente. Señor, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por mi hermano, mi hermana, por cada persona que tenemos la oportunidad de compartir este tiempo. Oramos por tu dirección sobre nosotros, en Cristo Jesús. Amén, amén. Hoy quiero hablarles sobre una palabra que no está muy de moda, esa es la verdad. Es una palabra que se trata de evitar, ya que no es muy grata. De hecho, en algunos medios no se usa, y si se quiere usar o si se tiene que usar, se la cambia por algún sinónimo, aunque en verdad cambie su significado original. Sí, les hablo de la palabra pecado. Y quizás usted se pregunte, ¿y si es tan poco cariñosa la palabra, si es tan poco, si no queremos usarla, ¿por qué mencionarla? ¿Por qué tomar tiempo para hablar sobre el pecado? Bueno, dos buenas razones. Primero, porque la Biblia, la palabra de Dios, habla de ella. Y la propia Biblia nos dice, que sería la segunda razón, que ignorar esta palabra puede tener o puede traernos consecuencias funestas, tristes, para nuestro presente y para nuestro futuro eterno. La Biblia, otra vez, ella declara, estoy leyendo en Romanos capítulo 3, la carta de Pablo a los Romanos capítulo 3, y dice el verso 23, pues todos han pecado y están privados o destituidos de la gloria de Dios. El verso 11 antes habrá dicho, porque no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, fíjese la declaración tan seria y contundente que hace la Biblia sobre el pecado y en nuestras vidas. Así que acerquémonos un poquito a esto y veamos algunos datos interesantes que creo que pueden ayudarnos hoy en nuestra vida al hablar, al conocer sobre el pecado. Empecemos hablando del pecado y su origen. El pecado aparece sobre la faz de la tierra cuando Eva y Adán, estando en el jardín del Edén, pecan, desobedecen a una orden directa de Dios. Eva creyó o se dejó convencer de las palabras de Satanás que le llegaron a través de la serpiente. Adán, de hecho, no fue engañado, pero igual decidió tomar también de la fruta como lo había hecho su mujer. Esta acción introdujo el pecado en todo el mundo y tras él vino la muerte. De hecho, el Señor le había dicho claramente que si desobedecían, morirían. Y eso es justo lo que pasó. Y el pecado se ha esparcido a través de todo el mundo por esto, porque todos nosotros hemos pecado. Y hemos entonces quedado privados, alejados de esa presencia de Dios, tal como le pasó a Adán y Eva. Fueron expulsados del Edén porque ya veremos que este pecado hace separación entre nosotros y un Dios santo. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Adán y Eva. Tratemos entonces de definir el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es toda falta de conformidad con la ley de Dios o cualquier transgresión de esa ley. Creo que nos ayudará entender el pecado mirando las 5 palabras. Sí, el Nuevo Testamento usa 5 palabras distintas para hablar del pecado. De hecho, nosotros no tenemos esas diferencias en el idioma español, pero sí están en el idioma griego, que es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento mayormente. Veamos esas 5 palabras que nos irán dando un poco de luz y de entendimiento sobre lo que es realmente el pecado. La primera palabra es amartía, sí, así, amartía. Y esta palabra, su origen, era con relación al tiro al blanco, o al disparo, cualquiera que sea el tiro, ¿no? Y quiere decir no dar en el blanco, errar en el blanco.
Amartía es fallar el tiro, errar al blanco, errar o no lograr el patrón divino que Dios tiene para nosotros. No lograr el objetivo que Dios tenía para cada uno de nosotros. Irnos por otro sitio. No llegar a cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. Esa es la idea. Y como ya hemos leído, todos hemos pecado, entonces todos hemos fracasado de esa manera. Errar en el blanco, no dimos donde debimos dar, no somos como debimos haber sido. Un autor dice que el hombre en sus esfuerzos por vivir, por acercarse a Dios, no llega a ese nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos, porque nuestras vidas, nuestro mayor esfuerzo, no importa qué tan grande sea nuestro esfuerzo, no llega a cumplir los parámetros de Dios. Preguntémonos, hagámonos la pregunta, ¿somos tan buenos padres como debiéramos ser o como tenemos el potencial de ser? ¿Tan buenos esposos o esposas como debiéramos y pudiéramos ser? ¿Somos tan buenos hijos como usted y yo pudiéramos serlo? Igual somos ciudadanos o comerciantes o empresarios o lo que fuésemos. ¿Somos tan buenos como debiéramos serlo? Realmente no, porque todos nosotros hemos pecado. Hay alguien que quizá quiera pretender que es todo lo bueno que pudiera ser. Bueno, tal vez sí. Alguien se lo pretende, pero aún al pretenderlo estará mintiendo, lo cual también es pecado. Todos hemos fracasado. Todos. La Biblia dice que todos hemos fracasado. Pero amartía también tiene la idea de la omisión. El saber hacer lo bueno y no lo hace, está incluido aquí. El pecado de omisión. Uno puede pecar otra vez siendo indiferente a los mandamientos de Dios. Santiago escribe y dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando yo sé lo que tengo que hacer y deliberadamente no lo hago porque no me da, ustedes saben, ¿no? Me da y no, me resisto y me levanto en contra de eso y decido no hacerlo sencillamente, aunque yo sé lo que es exactamente lo bueno o lo malo. De hecho, en la parábola de las ovejas y los cabritos, que el Señor los separa, estaba justo eso, porque hubo cosas que no hicieron cuando debieron haber hecho, aunque sabían que había que hacerla. Exactamente eso. Veamos una segunda palabra. La segunda palabra es parábasis. Parábasis. Esa palabra quiere decir literalmente traspasar. El pecado es pasarse de la raya, de esa raya que separa el bien y el mal. Esa raya que divide entre la honestidad y la deshonestidad. Y la pregunta es, ¿estamos luchando allí? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos en esa línea? ¿En ese borderline, como se dice en España? ¿Estamos allí entre la verdad y la falsedad? ¿Alguna vez hemos distorsionado la verdad con nuestra actitud, con nuestro silencio, al decir algo o al no decirlo? Estamos luchando entre la amabilidad y la falta de cortesía, entre el egoísmo y la aspereza, entre una cosa y otra. Es triste que estemos justo allí. Hay esa línea que nos divide, y cuando la cruzamos, eso es lo que la Biblia dice, hemos pecado. Dios nos ha dicho, por acá es que quiero que vayan, pero nosotros hemos cruzado esa línea. Es otra manera de verlo, porque es otra palabra que describe la palabra pecado. Una tercera palabra es la palabra griega paraltón. Paraltón significa infringir o transgredir o traspasar la ley de Dios. Es no hacer caso del límite divino entre lo que el Señor nos presenta y nos pone. Conocer la ley de Dios y voluntariamente traspasarla.
ir encima de ella. Es la idea de que yo me deslizo. No es tan fuerte como la anterior, que es como más una decisión más tomada. Esta puede ser un desliz, como cuando alguien se resbala en el hielo, cuando alguien se resbala y se cae, pero no deja de ser intencional. Está la idea ya de que me apetece, de que finalmente quiero hacer eso. Otra vez, no es tan deliberado como el anterior, pero sin duda usted y yo hemos estado allí. De hecho, esa es la palabra que usa el hijo mayor cuando la parábola que conocemos como el hijo pródigo, debió tener otro nombre, pero bueno, usa esa palabra. Cuando le dice al padre que él nunca le ha desobedecido, es decir, nunca me he corrido, no he pasado ese mandamiento. Y una y otra vez nos vemos, mis amados, en esa posición en que nosotros cruzamos, no deslizamos voluntariamente, con buena o mala intención, pero nos vamos, ¿ok? Nos dejamos llevar fácilmente. O en algún momento, la situación, la tentación nos agarra como con la guardia baja y caemos y cedemos. La cuarta palabra para pecado es anomía, que quiere decir ilegalidad o desorden. Esta palabra es cuando hablamos de quebrantar o violentar la ley de Dios. Es una oposición, es una negligencia que infringe, que viola, que violenta la ley de Dios. Ese es el pecado, ¿no? De hecho, la Biblia lo dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Ahí está esa palabra. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 4. Esa anomía es el pecado de la persona que sabe lo que debe hacer y sin embargo hace justo lo contrario. El pecado que quebranta voluntariamente, decididamente a la ley de Dios y decide uno hacer lo que uno realmente quiere. De hecho, Adán y Eva son ejemplos, tristes ejemplos de eso, ¿no? Sabían lo que había que hacer, pero decidieron hacer algo completamente diferente. Aquí creo que todos nos gusta, ¿no? Seguir nuestros propios caprichos, nuestros propios deseos, sin importarnos cuáles son las consecuencias. La quinta palabra para pecado es ofeilema. Otra vez, ofeilema, que quiere decir es deuda, es una deuda que tenemos. De hecho, es la palabra que aparece en lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro, cuando se dice, perdona nuestras deudas, esa es la palabra. Perdona la deuda que tengo contigo, perdona la deuda que no puedo pagar, que no puedo cancelar, esa carga que hay, es la idea, ¿no? Quiere decir que hay una falta de pago que no se puede hacer o que se ha dejado de hacer y que no hay manera de que alguien la pueda cancelar. No puede ninguna persona atreverse a decir, ¿sabe qué? A mí nunca me ha pasado eso. Nunca me ha pasado eso. Recuerdo una vez que le preguntamos a alguien que si alguna vez había mentido. Dijo que no. Y le dije, tampoco en esta ocasión, porque nosotros lo hacemos. Tristemente, todos hemos llegado a eso. Entonces vemos que el pecado nos ha arropado a todo. Tristemente, nos ha arropado a todo. Hay algunas características especiales que quisiera mencionar que el pecado tiene. Mire, el pecado es egoísta. El principio esencial del pecado es el egoísmo. La característica principal del amor, por ejemplo, el amor divino, es dar, es darse a sí mismo, es dar todo lo que posee. Y es justo eso lo que no hace el pecado en su egoísmo. El pecado es exactamente lo contrario, es adquirir algo para sí sin considerar el costo y sin importar el daño que le hagamos a los demás. El pecado atrae, claro, si no, uno no pecara.
El pecado atrae. El pecado tiene ese poder de encantar, de fascinar, de atraer. Por eso es una tentación. Es decir, atrae, nos atrae. El pecado ofrece deleite. De hecho, Moisés, dice las Escrituras, que tuvo que escoger entre participar del sufrimiento y el maltrato con el pueblo de Dios o gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11:25. La serpiente se acercó a Eva con una apelación triple. Apeló a los deseos de la carne al señalar que el fruto era bueno para comer. Apeló al sentimiento de la hermosura, al deseo de los ojos, al llamar la atención de ella de que era agradable a los ojos. Y también apeló a la ambición o al orgullo al informarle a la mujer que se haría tan sabia como Dios. Y el apóstol Juan afirmó que hay estos tres tipos de tentaciones o deseos en el mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 16. Eva se sometió a esas tres tentaciones seductoras. El pecado todavía continúa con sus engañosas apelaciones a nosotros y usando las mismas artimañas. Nosotros debemos conocerlo y reprenderlo. El pecado esclaviza. La primera idea que nos da es que nosotros estamos en control, que hacemos lo que nosotros queremos hacer, pero realmente el pecado es una esclavitud. Seguimos tras él y finalmente quedamos como esclavos. Romanos capítulo 6, el verso 16, el apóstol Pablo nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien ustedes se someten? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia. Así que hablemos un poco de la extensión del pecado. Sí, y aquí hemos leído Romanos capítulo 3, cuánto se ha extendido el pecado. Dice que no hay ni siquiera uno justo. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y luego dice: todos hemos pecado. Todos nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual cogió por su propio camino. Eclesiastés capítulo 7, el verso 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Como veo, mis amados, a la luz de todo esto, nos damos cuenta que el pecado no es un asunto moral. Y es un gran problema, porque nosotros pensamos en el pecado como un asunto moral, pero el pecado no es un asunto moral. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando muchas personas al pensar en el pecado dicen: bueno, yo no mato, nunca he matado a nadie, yo nunca he robado, no soy un adúltero, nunca he estado en la cárcel. Y entonces se examina la vida pensando en asuntos morales. Pero el pecado no es un asunto moral. El pecado trasciende lo moral. Aún una persona que haya vivido una vida moral, aún así es pecador. Le ha faltado a Dios de alguna manera. Más que un asunto moral, es un asunto existencial. Digámoslo así: usted existe, entonces mi amigo es pecador. Todos estamos bajo pecado. ¿Y cuáles son esos efectos que encontramos del pecado? Bueno, en primer lugar, el pecado nos separa de Dios. Sí, el pecado ha hecho separación entre nosotros y Dios. Isaías 59, capítulo 2, déjenme leerlo para ustedes. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Eso es lo que la Biblia dice. Que el pecado ha levantado un muro, el pecado ha hecho que Dios se separe, o nosotros nos hemos separado de Dios. El pecado nos ha separado de Él por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, por todo lo que cualquier tipo que haya sido. El pecado también nos quita, nos roba la paz del alma. La Biblia dice, Isaías 48,
2, no hay paz para los malos, dice Jehová. No hay paz para los malos, dice Jehová. Así que el pecado, otra cosa que hace, que nos roba la paz de Dios, la paz que solamente Dios da en el corazón. El pecado nos la roba, nos la quita, no, nos deja sin ella. Pero hay algo más todavía. El pecado nos hace perder el reino de los cielos. El pecado nos hace perder el reino de Dios. La Biblia dice, y menciona aquí un poco de cosas, 1 Corintios 6, los versos 9 al 10, dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Y entonces incluye una lista. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y uno se pregunta, ¿y es que alguien está libre de algo así? Todos somos pecadores, pero ya veremos cuál es la solución para el pecado. El pecado trae dolor, el pecado trae sufrimiento. El pecado, por ejemplo, un ejemplo es Adán y Eva, todo el sufrimiento, el dolor que sufrieron, que padecieron después de su pecado. Porque Satanás le dice a uno solo una parte, nos hace ver lo agradable, nos hace ilusionar y nos oculta lo que viene después, ¿no? El dolor, la tragedia, el sufrimiento que trae consigo el pecado. Finalmente la Biblia dice que el pecado da a luz, que el pecado resulta, que el pecado trae la muerte del cuerpo y también del alma. El profeta Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. Y Romanos 6:23 dice que la paga, el salario, la paga del pecado es la muerte. Que hay regalo de Dios, pero que la paga del pecado es la muerte. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos lleva al infierno, nos conduce al infierno, porque nos trae a nuestra vida muerte, y muerte física y muerte espiritual. La separación total y completa de nuestro Dios. Todo eso hace el pecado. ¿Cuál es la solución? Bueno, aleluya. Hay una solución maravillosa. Dios envió a su único Hijo, al Señor Jesucristo, en la primera Navidad. El Señor nació y vino a solucionar, a quitar el poder del pecado. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor le dijo que le enviará un redentor. Iba a poner un enemigo, iba a ser una enemistad entre los descendientes de la mujer y Satanás. Y el Señor iba a aplastar su cabeza, cosa que hizo cuando murió y resucitó victorioso. Cristo subió a la cruz del Calvario para pagar por mi pecado, para pagar mi deuda, para traerme. Yo me había descarriado y el Señor nos trae. Nos habíamos deslizado y el Señor nos regresa. Habíamos abiertamente violentado la ley de Dios, aplicando todas esas palabras, y el Señor perdona eso. Y cubrimos una deuda, que el Señor entonces cubre esa deuda para siempre. Isaías 1:18, permítame leerlo para ustedes. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor le dice, nos llama y lo dice, ven, estemos a cuenta. Ven, hablemos, pongámonos de acuerdo. Hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Hay libertad del pecado en Cristo Jesús. Todo ese pecado nuestro, el Señor lo cubre para siempre. Más bien, lo borra para siempre. Los apóstoles, enseñando lo que habían aprendido del Señor Jesucristo, Hechos 3:19, le dijeron, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué hay que hacer? Uno viene a Cristo, uno confiesa a Cristo y nos arrepentimos. La idea es que dejamos atrás la manera de vida que estamos teniendo y le permitimos al Señor venir a Él, venir a nosotros. O más bien nosotros venimos a Él en arrepentimiento, pidiendo perdón
El Señor nos toma, perdona nuestros pecados y nos hace nuevas criaturas, como si nunca hubiésemos cometido ese pecado. Y empezamos con Él una nueva historia. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo vio, Juan capítulo 1, verso 29, y al verlo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vemos que Dios se proveyó Él mismo un remedio para sacarnos de la esclavitud del pecado. Él mismo fue el sacrificio, Él mismo fue el que hizo el sacrificio y Él mismo fue también el Cordero que se sacrificó. Pablo decía, Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Primera de Pedro, capítulo 12, verso 24. Así que tenemos luz, salvación en Cristo Jesús. Su sangre nos limpia, aleluya. Su sangre nos limpia de todo pecado. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué necesitamos hacer? Venir al Señor. Necesitamos obedecer el llamado que encontramos en el Evangelio. Corra a Cristo hoy mismo. Corra a Cristo hoy y sea salvo. Él quiere perdonar el pecado. Recordamos una estrofa de un himno que dice, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Él derramó su sangre para perdón, para limpiar nuestros pecados. Venga Él, corra a Él y sea salvo hoy mismo. Él quiere perdonar todos sus pecados, todos nuestros pecados. Y si ya es creyente, quiero animarle a que sigamos siendo fieles al Señor, fieles al Señor, fieles al Señor. ¿Para qué pecar? ¿Para qué entrarnos otra vez, arrastrarnos en el pecado cuando tenemos vida eterna y una relación linda con el Señor? El Señor, ahora somos templos del Espíritu Santo y Él nos da su amor, su gracia, su perdón para siempre. Un hermoso coro dice, ¿para qué pecar si ya soy salvo? Si ya tengo tanta luz, ¿para qué pecar? Si el infierno solo espera al pecador, ¿para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Sigamos siendo fieles al Señor. Estemos cerca de Él. Abandonemos para siempre el pecado, porque hay vida y vida en abundancia en la persona de Jesús. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victoriosos contra el mal, pues Jesús prepara a sus santos una patria eterna, una patria hermosa en los cielos, donde inmundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar?